me hagan esto. Por favor, ya se dan cuenta que es un desastre con esas cosas. Ayúdenme. Acá lo tengo. Dodge. Sí, sí, sí. Y yo tengo que dar de Uberman, ok, cuando sea, hoy o mañana. Bueno, ahora creo que sí, que estamos, ¿no? Sí, ahora Déjenme estamos. ver. Somos 7 o decir 6. Déjenme ver si anoté bien quiénes vinieron hoy para cerrar ya el tema este de la asistencia que me. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excelente, guardar. Después si viene alguien más, lo modifico, pero que eso ya quede guardado. Bueno, entonces escuchemos a Antonella poner sobre Bloch y yo por las mías voy a ir tomando apunte de lo que ella diga, pensando y, si se me ocurren ideas o lo que sea y los animo a hacer lo mismo. Dale. Bueno, les preparé también un, ¿cómo se llama esto? Un archivo que ahora les voy a compartir, De que lujo. bueno, tiene sus falencias. Ay, no puedo compartir. Espera, ¿por dónde quieres compartir pantalla? Sí, eso. Ahí te pongo. Tiene no es de lo más lindo, pero bueno, lo hice con Ahí mis te hice propios. anfitriona vos, así que ahí vas a poder compartir pantalla. Ahora tengo el control. No, mentira. Cuidado con lo que Compartir, haces. ahí comparto, ahí está. Me secuestra la clase y pone lo de las orgías, ahí yo te apago todo, te lo aviso. No, Perdón, antes que empiece Anto, profe, entonces mañana vamos Marisa y yo. ¿Por qué mañana? Vamos a ver a cuánto llegamos, pero sí, probablemente porque ya es tarde, ¿a eso te referís? Sí, porque viste que esta horita es cortita. Sí, probablemente. Eh, Ahora vemos cuánto demora Antonella y vamos organizando sobre la marcha, sí, no hay problema. bueno, porque nosotras dos sí o sí tenemos que dar juntas, porque yo soy la introducción y capítulo 1. Bueno, no tiene nada que ver, tenés razón, estando. No, puede dar la introducción, la otra cosa, igual sí, igual no creo que lleguemos, pero no sería un problema, porque la introducción, viste que es como muy generalista y ya el capítulo 1 se posiciona muy Yo la hice re larga, profe, porque estaba muy buena la introducción. Sí, la introducción estaba muy buena y es extensísima en cantidad de ideas. Sí, Bien, sí. Antonella, te escuchamos. bueno, ahí hice una edición, ¿no? Que dice un poco la parte que me tocaba a mí exponer, que es el renacimiento intelectual en el siglo XII. Pero yo también, en términos generales, investigué un poco de la obra y leí un poco más allá de eso, porque si no, yo me sentía media colgada, ¿no? Básicamente, lo central de este libro es que el autor analiza, bueno, la sociedad feudal, cómo funciona, la estructura, pero bueno, ahí les comparto el archivo. Lo principal que yo anoté en el marco de este texto y del libro en general es separar, digamos, dos distintas edades, digamos, dos distintas etapas, que es la primera y la segunda. Como decía, el tema general del libro en sí es que el autor, que es Mark Bloch, analiza la sociedad feudal. Yo, obviamente, tuve que leer un poco sobre la primera etapa para entender más sobre esto que acontece en la segunda etapa, para también marcar un poco las diferencias. Bueno, el autor es nada, fue un historiador francés y obviamente como que nada, se centraba más, se especializaba más en lo que sería la historia medieval. Bueno, los subtemas, porque esto viene a cuenta de la ficha, obvio, ¿no? La ficha que enviaste, profe, que la subiste ahí al Drive, un poco yo me fui guiando de esto. Los subtemas tienen que ver con específicamente en mi capítulo, la parte que me tocó a mí, que es un poco las consecuencias, ¿no? Que desata en diferentes aspectos esta nueva etapa, si se quiere, del siglo XII.
Bueno, esto viene acá una imagen porque yo les quería destacar esta división entre lo que era la primera parte, la primera etapa de la sociedad feudal y la segunda. La primera etapa claramente está forjada de una manera muy distinta a la segunda. Había obviamente distintos grupos de humanos que nada, estaban como opuestos, estaban los analfabetos y después estaban digamos, la poca cantidad de gente más o menos culta, porque bueno, nada, se creía que esto estaba destinado a todo lo que sea como el mundo religioso, a los clérigos y todo eso. Bueno, la primera Edad Media ya un poco les comentaba, ¿no? Que se dividía en dos partes, que fue después del hundimiento del Imperio Carolingio, y eso lo anoté porque me parecía clave. Y después la segunda etapa que comienza a fines del siglo XII, pero lo que continuamente dice el texto ya en la primera frase, es que en realidad no es que de un día para el otro se dio esta segunda etapa y se dieron los cambios repentinos, sino que fue como todo un proceso que fue derivando a ello. Entonces no es que fue de un día para el otro, sino que ya se venía amasando. Y bueno, nada, esta etapa un poco se caracteriza por, en algún punto, el arte romántico, digamos que empieza a perder un poco de fuerza y quien toma más protagonismo es el arte gótico, y esto tiene mucho que ver también, bueno, con las distintas maneras que se tenían en ese entonces de entender, por ejemplo, la arquitectura, tiene también que ver con eso. Nada, después otra de las características es que como que un poco resurgen los clásicos, si se quiere, las obras esas clásicas, y como que empiezan a querer imitar estos modelos clásicos, ¿no? Que son antiguos, pero bueno, empiezan como a tomar forma, relevancia y nada, empiezan un poco a resurgir. También, bueno, una parte del texto dice que se cree en lo que sería la ciencia griega, y bueno, y así es un poco también como esto también está basado en que hay otros cambios que no solo tienen que ver respecto al arte, como recién decía, del arte romántico, el arte gótico y todo eso, sino que también tienen que ver con los cambios, digamos, a nivel tecnológico. Por ejemplo, yo ya había dicho en la clase anterior, porque vos habías preguntado, profe, lo de la imprenta. En este cambio, obviamente, no solo se da en Francia, sino también, bueno, en otros países de Europa. Por ejemplo, Italia, ¿no? Que esto dio origen a, nada, la fabricación del papel, ¿sí? Después, bueno, ahí ahora en el PowerPoint hay más, así que no voy a decir todos porque si no después pierde sentido porque ya lo dije antes. Pero después también está el primer documento que yo decía en la clase anterior, que fue escrito sobre un molino de viento, que eso sería en Inglaterra, por ejemplo. Entonces vamos viendo que estos cambios como que son como una especie de, si se quiere, que se empiezan a contagiar, ¿no? Digamos que refiere a la cultura de todos estos países y no a uno solo, sino que el avance que llega en uno comienza como a repercutir en toda Europa. Y ahí, bueno, ahí está, justo. Ahí tenemos a la Bella Durmiente, porque en Europa llega la rueca de hilar. Entonces, nada, ahí puse la Bella Durmiente como imagen. Sí. Después, esta era mi parte favorita del texto, porque todo venía como un medio aburrido y medio gris, y de golpe aparece una frase que me encantó, que como un poco le da con un caño a grandes rasgos a este señor de Guinness. ¿Por qué? Por bebedor,
machista se lo agregué yo, no sé por qué ni en qué estado, pero era bebedor, mujeriego, y era cazador, bebedor y mujeriego. Y bueno, un poco esa fue la parte que más me interesó del texto, porque siento que explica mejor esta segunda etapa, que está obviamente señalada ¿cómo se llama? Por cosas, rasgos intelectuales, que son nuevos, que hasta en ese entonces no había. Entonces, obviamente, como ya había dicho antes, las traducciones de otras obras griegas y ¿cómo se llama? Y árabes, nada, sumaron a que se pueda dar estos nuevos cambios en la cultura. Obviamente, algunas leyendas, por ejemplo las célticas, también, ¿no? Fueron como contribuyendo con esto y también como estimulando un poco, nada, la imaginación de los autores. Pero bueno, yo tomo este caso porque este señor, que era bebedor y mujeriego, era experto en los juglares, y bueno, nada, si bien se va la legua que no era muy culto, ¿no? Ni tenía una gran, ¿cómo se llama? Una gran amplitud en lo que refiere a lo literario, o sea, como que lo único que hacía era leer estos juglares. Ya llegó un momento en el que no le bastaba nomás hacer esto o sea, quedarse con estos cuentos heroicos, ¿no? Donde ahí se ve bien, ¿no? La figura del héroe y siempre como que tienden a ser como así pícaros, sino que como que quería, nada, ver más allá de eso, pese a sus carencias culturales. Entonces, él como que empieza a charlar con quiénes, justamente, con los que yo ya había dicho en un principio cuando recién arrancábamos, que tenían como más cultura, que eran los religiosos, o sea, yo había dicho los clérigos. Y bueno, nada, él empieza como a buscar conversación con ellos y como para que quieran hablar con él, re triste, pero para que quieran hablar con él, el pobre señor machista, bebedor y mujeriego, ¿qué hace? Como que le paga con historias paganas a esta gente, a estos clérigos que tienen obviamente más cultura que él. Y se da algo muy interesante que es como que empiezan nada, como a intercambiar, ¿no? A intercambiar ideas. Y claro, lo que entendió este señor bebedor machista y mujeriego es que él podía no tener mucha cultura, podía ser medio bestia, podía ser un poco, ¿cómo se llama? No tenía muy bien definidas las maneras, las formas de cómo expresar lo que expresaba, pero sí tenía interés por saber más uno y por querer plasmar cosas como más profundas que no sea solo bueno, los temas estos así como graciosos y lo que pasa ¿cómo se llama esto? En las juglares y eso. Entonces, ahí es como esta breve historia que lo citan justo con ese personaje, en realidad quiere como dar a entender o tratar de resumir a grandes rasgos que surge en Europa una literatura, digamos, que tiene cosas así vulgares, como lo es este señor, que es vulgar, bruto y todo eso, pero que logra representar a un gran porcentaje de la sociedad que también era igual que este señor bruto. No bruto, no es peyorativo, sino que bueno, no tenía mucha cultura. Entonces, ¿qué es lo que se resume esto? Que básicamente podían ser vulgares, no tener mucha cultura, pero aún así no tienen por qué encasillarlos y encerrarlos en que solamente tenían que decir cosas graciosas porque eran brutos y conformarse con estos personajes heroicos y quedarse con este tono picaresco que hasta entonces había, que por ahí no trascendía mucho a lo que podría ser algo profundo. Entonces no es que solamente se tienen que quedar con esto, sino que empiezan a buscar cosas que no solo se centren en hacerlos divertir o en despertarles emociones de ese tipo, sino como en algo más profundo. Profundamente él se hace preguntas, ¿no?
Bueno, y justamente estos cambios que se dan, que era lo que yo estaba diciendo antes, empiezan a cuestionar esto, ¿no? De por qué quedarse solamente con eso, sino si pueden saber más y pueden incluso, nada, abrir a debate y hablar, qué sé yo, o leer obras o querer interesarse por obras que hablan de cosas como hasta más existenciales, ¿no? Como otras cosas, como la muerte, no sé, el amor, todas esas eh, vertientes. Bueno, y estos cambios que se dan justamente cuestionan un poco lo que sería nada, ¿cómo se llama? El feudalismo, ¿no? Y eso justamente es lo que desestructura un poco y provoca cambios. Bueno, ahí puse a- eso sería Jesús, que en realidad es la tarjeta, una de las tarjetas, no sé, lo saqué de Google, pero me pareció gracioso porque está guiñando el ojo así canchero. Y nada, y esto es justamente lo que me lleva a mí a acordarme un poco de esta cuestión un poco religiosa, que es uno de los cambios que obviamente se dieron en este proceso del que ya estoy hablando, del siglo XII, y este proceso que ya se centra más en lo religioso, eh, obviamente es parte un poco de los cambios estos que decía, ¿no? Que del feudalismo se empieza a cuestionar este sistema y van por otra cosa que sería algo nuevo económico, ¿cómo se llama? Un nuevo agente, ahí está, un nuevo agente económico, que sería la burguesía mercantil. Pero bueno, en torno a lo religioso, eh, esto en realidad repercute en la manera en que nada, ven lo que es lo religioso en sí, ¿no? Estos cambios como logran obviamente repercutir también en toda la sociedad, y habla un poco esto de ser religioso ciegamente, ¿no? Y una de las frases que aparecen es que Cristo es mi gramática, por ejemplo, dice el texto, que uno de estos personajes que era totalmente muy así como muy religioso, era irónico que no creían, por ejemplo, en la retórica. ¿Y cómo no creían en la retórica si lo que estaban haciendo y mientras trataban de convencer al resto estaban como usando la retórica? Entonces era muy estúpido que digan eso. Pero, ¿por qué se daba? Porque un poco esto de los creer, si se quiere, ciegamente, sin estar muy a favor de informarse y todo eso, nada, tenía que ver un poco con, creo yo, y decía el texto también, con todo lo que conforma un poco lo religioso en lo que es el occidente. Y bueno, y por eso está ahí Cristo. Después va a aparecer de nuevo en otra frase, pero si lo digo ahora pierde el chiste. Nuevo agente económico, ya lo dije, que era este asunto ya lo dije, del que cuestionan el sistema feudal, bla, bla, bla. Auge del comercio y la industria es otra de bueno, de los cambios que suceden en, en, en este siglo XII. Bueno, y acá está eh, José Chipi, no sé si se acuerdan de José Chipi, pero era que se candela en la moto. Estaba pobre en un estado de shock tremendo, pero bueno, me sirve para la consigna, para ponerle también un poco de humor y para tomarlo como parámetro. Claro, ahora su verdadera pasión es ser DJ, dice, bueno. Y a todo esto lo que nosotros nos preguntamos es, ¿y la prosa, no? ¿Dónde queda la prosa? Bueno, la prosa en realidad, así como la entendemos como prosa, recién aparece en el siglo, o sea, al principio, digamos, del siglo XIII. Pero ¿por qué yo hablo de esto? En realidad hablo de esto porque aparece en el texto, no porque yo quiera, pero hablo de esto porque es como que logra dar a entender que ningún cambio viene solo de por sí, no es que cae del cielo, no es una cigüeña, no es como cuando nos dicen, cuando somos chiquitos, que los bebés vienen de las cigüeñas y esas cosas.
Sino que es un cambio, ¿no? Que se va trabajando y que va a tener que ver con la época pasada, en este caso con los cambios que surgieron ¿cómo se llama? En el siglo XII. Entonces estos cambios que yo enumeré hace un ratito sobre el siglo XII justamente colaboran con otros cambios que se van a dar, por ejemplo, en el siglo XIII. Y esto es la aparición de la prosa. Y cómo aparece un poco, obviamente, distinta, y siempre tienen que ver un poco con los gustos, con los gustos del momento y con las preferencias también sociales, ¿no? Un poco la literatura, las cuestiones estas culturales, ¿no? Como que vienen a querer expresar, no sé, los miedos a veces de nosotros, de las personas, de las creencias, ¿no? Las concepciones, los contextos, nada, sociales, los contextos económicos. Entonces, un poco de eso se ve también en las obras, ¿no? Acá, obviamente, como prosa aparece la epopeya y nada, se ven formas de expresión nuevas y obviamente inician, ya dije esto, inician en Francia, pero después nada, se van esparciendo por toda Europa. Y son las famosas, las novelas, que son de ficción, o sea, toda ficción, ¿no? Que obviamente sigue esto de, un poco va a aparecer lo de la sociedad guerrera, entre medio cuestiones familiares, ¿no? Respecto a estas cuestiones así de la sociedad Anto, guerrera. Anto, no te Sí, quiero cortar el mambo, pero quedan 7 minutos. ay, bueno, me apuro. Entonces, estas cuestiones que un poco hablan de la novela de pura ficción, y después también igual hay poemas, bueno, que siguen teniendo como cierto parecido a estos cantos heroicos, pero en realidad no importa tanto esto de cómo se expresa o las formas, si bien eso es lo que cambia también, lo más importante es que ya no buscan divertir solamente, como que hay un trasfondo, quieren expresar algo más, ¿sí? Algo más profundo. Y esto obviamente es como, esta expresión no es que solo queda como que, ay, escribieron de eso, sino que como que hay una búsqueda humana diferente, ¿no? Bueno, un poco sobre el autor que yo comentaba, que bueno, es Marc Bloch, ya lo había dicho, no sé si pronuncia así, pero bueno. Que decía que fue un historiador francés, que se especializó en la historia medieval y entre medio, bueno, también fundó una revista que el nombre me parecía muy gracioso, así que no lo voy a decir, pero muy bueno el nombre. Y la propuesta básicamente de eso era que él dice que nada, las cosas que no se escriben, o sea, como las fuentes que no están así escritas oficialmente, él como que consigue que se tengan en cuenta y esto ayuda un poco a todo lo que sea lo arqueológico. Eh, y nada, eso es un poco sobre el autor que yo tomé, que me interesaba para abordar esto. Después, bueno, otras cosas para agregar, también tengo un poco lo de esto que continuábamos con lo religioso, que tiene mucho que ver en este tipo, obviamente, en este tipo, en la época. Si bien hay ciertos avances en lo que refiere a lo religioso, también hay cuestiones que se siguen, digamos, manteniendo igual que en ambas etapas de la Edad Media. Y bueno, una de esas cuestiones, ahí les voy a compartir pantalla, y es ya lo último, que sería casi como el final. Ahí la puta madre, se me fue todo. Que sería como el final, que es sección Todo tiene que ver con todo. Eso también lo hice yo. Sí. Y ahí tenemos a Blancanieves y a los 7 enanitos, que en realidad quería los 7, pero conseguí uno solo y fue justo el gruñón, y la verdad que un paupérrimo. Pero bueno, porque quise buscar la imagen de otro enanito
y nada, me salió una sarta de enanitos con Blancanieves al lado y no me entraban todos en la foto, entonces clavé ahí el gruñón ese y listo. Y a Blancanieves diciendo, oh no. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con todo, y acá esto da origen un poco a una de las frases que aparecen en el texto que también me pareció buenísima, que eran como los breves, ¿cómo se llama esto? Los destellos que tenía el texto este, que a grandes rasgos puede ser medio aburrido, pero estuvo bueno, estuvo muy bueno, pero puede ser un poco quizás uno si se centra en eso, como que deja de ver las cosas con esa chispa, ¿no? Entonces, para verle el lado creativo, esa frase me gustó mucho, ¿no? Que es un poco lo que representa ahí que un poco las relaciones humanas y un poco también lo que significa lo religioso. ¿Y por qué aparece esto? Porque el nuevo humanismo era un humanismo cristiano, que era acá lo que yo continuamente venía diciendo de lo religioso, ¿no? Entonces la frase era, somos enanos montados sobre la espalda de gigantes. Y nada, los enanos a mí me remitió en broma un poco a los siete enanitos y lo sumé de esa manera. Y esa frase aparece tal cual. Y esa que está ahí sería yo, sería, porque es mi avatar, cuando me hice el avatar, así que ese sería, tenía el pelo más corto ahí, me hice el pelo más corto, pero ahí estamos. Y como final, les cuento de paso, ya para cerrar, que claro, yo me descargué una de esas cosas para hacer me pide iniciar sesión, el PowerPoint, no sé, no es un PowerPoint, no sé qué es, pero hay otro que es parecido, que no es PowerPoint, pero es similar. Y claro, cuando terminé de hacer todo esto, me vine a dar cuenta que era como una presentación de sacar sangre. Y claro, cuando termino yo estoy lo más bien, bueno, edito esto, y cuando termino me aparece, al último de todo, me aparece un un cosito con la sangre y ahí caí en cuenta. Y nada, fue tremendo porque estuve todo el tiempo editando eso para que a lo último me descubra que era un coso para sacarse sangre. Que decía hematológico, en inglés, ¿no? Hematological. Bueno, ya nos tenemos que ir, pero Antonella, gracias por tu presentación, gracias por haber preparado un PowerPoint, por haber puesto imágenes disruptivas y graciosas. Yo ya estuve anotando un par de cosas, mañana te hago la devolución porque ahora ya estamos, nos queda un minuto a las corridas, pero bueno, buenísimo tu trabajo y lo agradecemos y mañana te haré la devolución. Bueno, Entonces, profe, pero decime si estoy aprobada, si no me sí, comen la claro, ¿cómo ansiedad. no vas a estar? Sí, claro que estás aprobada. Entonces, mañana seguimos con Norma y con Marisa y yo intento llegar a dar lo de Didi Uberman. Por favor, me parece hermoso que se copen, intentemos mantener los tiempos porque si no, no terminamos nunca más. Yo pensé que en la clase teníamos tiempo de 20 minutos, pero creo que me excedí, ¿o no? Sí, un ¿Me poco sí, excedí? por eso estoy pasando, yo no te quería poner en evidencia, vos ahora te das cuenta que no te nombro y vos misma te pones ahí. Entonces, por favor, intentemos, yo sé que a veces uno se copa y se pasa, pero intentemos mantenerlo para que podamos seguir como con la periodicidad con la que venimos pensando. Así que nada, los dejo porque ahora tienen seguramente otra clase. Nada, que nos vemos entonces mañana, ¿sí? Gracias a todos y a Ok, todas. buenas Chao, noches, profe. hasta mañana. Chao, muchas gracias. Chao, profe, hasta mañana.